Como reza el dicho, no es lo mismo verla venir que tenerla de frente. ¿Por qué el FMLN no tuvo la capacidad como para abrir los archivos militares en su momento que gobernaron este país, Nidia? Y eso precisamente le pasó a Nidia Díaz, la ex comandante del FMLN, la ex guerrillera revolucionaria, que hoy no supo qué contestar cuando un entrevistador le preguntó ¿por qué el FMLN en 10 años de gobierno, uno de ellos del expresidente Mauricio Funes y otro del ex comandante Leonel González, no pudo abrir los archivos militares, no pudo abrir los archivos para conocer cuál es la verdad de lo que pasó en el Mozo? El Nacional este día también publica en su madera que un juez le da 5 días al presidente Bukele para que abra los archivos militares. Este es un tema que se ha venido manejando en los últimos meses, pero hoy, aprovechando su presencia aquí con nosotros, quiero preguntarle algo que me han estado preguntando y que algunos analistas aquí también lo han hecho. ¿Por qué el FMLN no abrió los archivos militares? Sí, era el conocimiento de la verdad y ustedes lucharon mucho por esto de las injusticias. Si ustedes lucharon en contra de todas estas cosas que no se conocían, ¿por qué el FMLN no tuvo la capacidad o no tuvo la fuerza como para abrir los archivos militares en su momento que gobernaron este país, Nidia? Mira, yo recuerdo que en el 20 aniversario de los acuerdos de paz se hizo un acto solemne en el Mozote por parte del Ejecutivo, gobernaba Funes. Ahí se hizo un acto de desagravio, ¿verdad? Y ahí mismo él dijo que iba a formar una comisión que investigara el rol de la Fuerza Armada en el conflicto histórico, ¿verdad? ¿Cómo fue? Y yo me recuerdo que Ochoa Pérez, que estaba de candidato también, no recuerdo si era diputado o estaba a las puertas de competir, porque fue enero, ¿verdad?, que se celebran los acuerdos de paz, y se opuso, hasta salió casi en una especie de expresión pública, ¿verdad?, que cómo iba a ser que se fueran a revisar el rol de la Fuerza Armada en la historia, y llamó a desacatar esa orden. Me recuerdo perfectamente, y no se cuajó en el tiempo. Hubieron intentos, ¿verdad? Yo misma cuando iba a este museo que ellos formaron los militares en el Zapote, un momento histórico, empezaron a quitar desde ese tiempo el nombre de Domingo Monterrosa, porque había una sección solo de Domingo Monterrosa, pero ya no le pusieron ese nombre, pero sí tenían todas las fotos dentro de esos espacios. Ese fue con Funes, ¿verdad? Y donde se dan todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Justicia, perdón. Ya con Salvador Sánchez Serén, al final de su mandato, ya había creado una comisión para abrir los archivos, para investigar los archivos, que la presidía la delegada de los derechos humanos que ellos tenían, la comisionada María Silvia Guillén. Yo hace poco le pregunté, cuando está todo esto, ¿qué pasó con esa comisión, verdad?, que no logró concretar la que había creado por decreto ejecutivo el presidente. Y me dice que no habían terminado de integrar las personas que lo iban a hacer cuando terminó el mandato. ¿Pero por qué si tuvieron 5 años o tuvieron 10 años? Ajá, vaya. Que hoy se dé ese paso de que se pueda llegar a abrir un archivo es importante en la búsqueda de la verdad. La decisión de entorpecer no solo la investigación, sino de decirles, miren, aquí ustedes no mandan, aquí mandamos, es el Ejecutivo el que manda y sus representantes. ¿Qué es lo distinto hoy? Que hay una decisión de un juez, ¿de acuerdo?, de proceder a hacerlo como parte del proceso. Ese es distinto a lo que estuvo ocurriendo anteriormente. Lo más horrendo, lo más chistoso, lo más simpático de todo es que Nidia Díaz dice que había una oposición de la Fuerza Armada. Y el comandante general de la Fuerza Armada en ese momento se llamó Salvador Sánchez Serén. O sea, hay que intuir que la Fuerza Armada jamás le hacía caso a su comandante general. O sea, hay que entender que la Fuerza Armada no respondía a su comandante general. Entonces, ¿quién gobernaba? ¿Gobernaba el presidente Salvador Sánchez Serén o gobernaba la Fuerza Armada? Entonces significa que la impunidad de estos casos y de nuestro país dependió mucho del papel que jugó la Fuerza Armada en los gobiernos de Mauricio Funes y gobiernos de Salvador Sánchez Serén. Y yo me recuerdo que Ochoa Pérez, que estaba de candidato también, no recuerdo si era diputado o estaba a las puertas de competir, porque fue enero, ¿verdad?, que se celebran los acuerdos de paz,
y se opuso, hasta salió casi en una especie de expresión pública, ¿verdad? Que cómo iba a ser que se fueran a revisar el rol de la Fuerza Armada en la historia, y llamó a desacatar esa orden. Por lo tanto, el FMLN no tiene hoy moral. ¿O cree usted que el FMLN tiene moral para andar preguntando y exigiendo que se abran los archivos militares cuando ellos no quisieron hacerlo? Se hicieron los suizos, se hicieron los sordos, los desatendidos. Dicen ellos que le tuvieron miedo de alguna manera a la Fuerza Armada. Dicen ellos que lo hicieron por la estabilidad. Y entonces, si no lo pudieron hacer ellos, siendo gobierno, teniendo un presidente ex guerrillero, ex comandante, ¿cómo esperan que lo haga otra persona? Al contrario, el FMLN tiene que explicar dónde están los archivos militares, dónde están esos documentos clasificados, si fueron desaparecidos o destruidos o secuestrados por alguna persona. Pero lo que menos puede hacer ahora el FMLN es venirle a pedir al gobierno del presidente Nayib Bukele, venirle a exigir al presidente Nayib Bukele que desclasifique los archivos. Cuando el presidente ya lo aclaró, no existen tales archivos militares. Los archivos militares que cuentan la horrenda historia de lo que estamos hablando fueron desaparecidos. Yo pedí una búsqueda de nuestro gobierno y lo que hemos encontrado de los archivos del Mozote es esto que está aquí. Este es el 100% de documentos que hemos encontrado en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y en los cuarteles. Ellos saben que los archivos del Mozote no están en el Estado Mayor Conjunto. Lo saben porque ellos gobernaron 10 años, una década. Pero las voces de aquellos sabuesos que han salido a exigir y a pregonar que lo que se está preservando es la impunidad son los mismos que tuvieron la oportunidad de hacer algo en favor de estas personas. Son los mismos que tuvieron la oportunidad de hacer algo en favor de las víctimas. El señor presidente, a asumir su cargo, dijo, cuando el juez de instrucción de Gotera dijo que pediría los archivos, no vamos a dar, dijo, de la A a la E, vamos a dar de la A a la Z. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa oferta? Hemos tenido conocimiento que el ministro de la Defensa ha intentado, mediante un escrito presentado a la Corte, para que suspendiera la diligencia y la Corte se la rechazó. Es decir, ha habido intentos por obstaculizar desde la semana anterior esta diligencia que ahora comenzaba. En cualquier momento de esos 40 años, los archivos se pudieron haber destruido, escondido, llevado a otro lugar, etcétera, pero no están en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Nos encontramos las autoridades judiciales, fiscales, partes procesales, equipo pericial en el Archivo General de la Nación inspeccionando documentos de naturaleza o de origen militar. Se están inspeccionando las actas de destrucción de archivos militares, una de cuyas copias siempre debe conservarla el Archivo General, porque son supervisores que no se destruya información de valor histórico. Se están revisando diversas actas de destrucción de archivos militares. Se ha evidenciado en algunas de estas actas que sí habían planes militares, que lo que se destruía eran planes menores. Obviamente lo que está pasando es que se da una instrumentalización del tema. Lo que está pasando es que han hecho de este tema un show de cara a las próximas elecciones. Por eso es que salen ellos ahora diciendo de que el presidente de la República tiene la obligación de desclasificar esa información. Que no entienden por qué el actual presidente no ha sido capaz de abrir los cuarteles para que una comisión, para que el juez de San Francisco Gotera vaya a ver los archivos militares. No existen, señores, ya se los dijo el presidente.